Para Sin Censura, en Sin Censura, no hay nada más importante que usted. Nosotros podemos tener nuestras opiniones, pero al final lo que buscamos es generar conciencia, una conciencia crítica en la audiencia. Por eso les decimos que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Y le digo esto porque hace unos días me comprometí con usted a que iba a la mañanera, que le iba a pedir el favor a Rafa Herrera, nuestro corresponsal, a Hans Salazar, nuestro otro amigo corresponsal. Tenemos afortunadamente 2 corresponsales, Rafa y Hans, que me dieran la oportunidad de asistir personalmente como director de Sin Censura a la mañanera para plantearle 2 temas que creemos son profundos y relevantes. El tema de Omar García Harfuch, que es colocado en la mesa de debate por Anabel Hernández, quien publica en Aristegui Noticias primero y después nos concede una entrevista a nosotros extensa en la que hablamos del tema a detalle. Y el Carlos Romero de Champs, con este video y fotografías que logra captar Meme Yamel en un restaurante del norte de la Ciudad de México, en donde se reúne con 3 personajes y uno de ellos resulta ser el director de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Pemex. Bueno, pues cumplimos. Ya si los colegas o usted tiene una opinión diferente o no le gustan mis formas o cree que no debió de haberse planteado de tal o cual forma el tema Harfuch o el tema Romero de Champs al presidente, ese es otro boleto. Pero nosotros con esto le demostramos que nuestra palabra vale. Y sobre todo vale cuando la empeñamos con ustedes, con la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos. Mi querido Toño, hoy creo que, bien lo decías temprano, podemos decir misión cumplida. Y no que tengamos nada personal con Omar García Harfuch, para nada. Lo que queremos es la transformación de México y la elección de los mejores funcionarios, de los mejores servidores públicos. Y si no lo planteamos ahorita, ya demasiado tarde será mañana. ¿Por qué? Porque Alfonso Durazo se va a buscar el gobierno, se va a buscar ser gobernador de Sonora y el presidente está en este proceso de elegir al mejor sucesor posible de Alfonso Durazo. Y en el otro caso de Carlos Romero de Champs, porque ya estuvo suave de tanta chingadera con estos personajes. Mi querido Toño, antes de presentar este material para las personas que aún no lo han visto, pues también decirles, si no lo cacareamos, lo presentamos nosotros, ¿quién? ¿Televisa? ¿Azteca? ¿Quién? Le acabo de informar precisamente a Anabel Hernández de esto que cumplimos, porque también fue un compromiso con ella, quien hace la investigación, y nosotros pues formulamos el planteamiento al presidente para que ya no haya García Lunas o Cienfuegos en el gobierno, Toño. Y quiero decir, Vicente, que es un tema que, estos son 2 temas que desafortunadamente están siendo, tratados, si con pincitas de un lado, para nada en otro. En muchos o en todos los medios de comunicación tradicionales están evitando el tema de hablar sobre un Omar García Harfuch, sobre un Carlos Romero de Champs. Siempre lo han hecho con Carlos Romero de Champs, pero hoy fueron claras los cuestionamientos, los planteamientos que hiciste en la conferencia mañanera, y planteamientos, permítame decirlo de esta forma tan soez, con los pelos de la burra en la mano. Por mucho que te cuestione un Daniel Blancas, por ejemplo, de Crónica, diciendo que si tienes las pruebas que las presentes, pues bueno, ahí las tiene Anabel Hernández en una investigación periodística con todo el rigor, determina que hay una serie de documentos sobre estos exámenes de control de confianza de Omar García Harfuch, en los que se especifica que en estas pruebas que le hacen del polígrafo, el llamado detector de mentiras, no puede garantizar su respuesta de no tener algún tipo de vínculo con la delincuencia. No, vamos, hay fluctuaciones
en sus respuestas al decir que no solamente se pueden responder o sí o no en el polígrafo, y es donde falla Omar García Harfuch. Se le presenta esto al presidente López Obrador. ¿Quién lo está llevando, Vicente? Nadie. Estoy revisando en los medios de comunicación tradicionales. Nadie está hablando de esto en los, ni en los periódicos, ni en ninguna parte. El ex líder sindical de Pemex, Carlos Romero de Champs, lo traen en Aristegui, obviamente lo traen nuestros compañeros de Contralínea, pero te digo, en general son temas que desafortunadamente no se tratan en los medios de comunicación tradicionales. Lo más importante de esto es que, y lo más preocupante, es que los temas son fuertes, son difíciles, son preocupantes, tienen una valía importante en nuestro crecimiento democrático como mexicanos y como mexicanas. Y especialmente, como tú se lo mencionabas al presidente López Obrador, está a punto de cambiar de secretario de Seguridad Pública, suena muy fuerte Alfonso Durazo en todo esto, suena muy fuerte García Harfuch, y ante lo que nos ha comentado Anabel Hernández sobre esos tapones espantosos en la Fiscalía General y en otras fuerzas, en otras instituciones de justicia, pues sería un retroceso en esta lucha que tiene el presidente, en esta búsqueda de acabar con la corrupción, de terminar con la corrupción en México. Y te digo, lo peor de todo, lo más problemático, lo más preocupante, es que sigan quedándose callados en los medios de comunicación tradicionales. Por eso lo decía yo desde el principio, cumple el equipo de Sin Censura con su labor periodística, y esto no lo va a ver y escuchar usted ni en Televisa, ni en TV Azteca, ni en Grupo Imagen, en el Reforma, no lo van a ver, y eso es muy desafortunado para México. Leo los tweets antes de mostrarle los planteamientos que le hicimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, los tweets de Daniel Blancas de Crónica, un corresponsal también de la mañanera en Palacio Nacional, un colega al que le digo que le hace falta leer un poco más las investigaciones de Anabel Hernández. Lo del polígrafo es solamente parte de lo que presenta sobre Omar García Harfuch. Dice, si se señala a alguien de tener nexos con el crimen es porque se tienen pruebas más allá de aparente duda en un polígrafo, instrumento siempre usado a conveniencia. La culpabilidad no la dan periodistas, sino evidencias. ¿Quién está tan interesado en borrar a Omar García Harfuch del camino? Ahora Vicente Serrano se sube a campaña de especulaciones contra Omar García Harfuch cuando alguien ordena acabar con alguien, como es evidente, y lo más que tienes es la duda de un polígrafo, no tienes nada, solo la lengua de un alfil en el periodismo y el golpeteo mediático. No defiendo, dice, no defiendo a Omar García Harfuch, no tengo elementos suficientes, aunque tengo confianza en Claudia Sheinbaum. No, sí lo defiendo. Pero está más que claro que alguien no lo quiere en la Secretaría de Seguridad Pública, será alguien que también aspira al puesto. ¿Quién? Ayúdenme, dice. Duda. Todos aquellos que ya se voltearon contra Omar García Harfuch por una superinvestigación que develó reacción fisiológica extraña del polígrafo, también están en contra de Claudia Sheinbaum por tenerlo como jefe de la policía. ¿Piensan que la jefa de gobierno es su cómplice? Bueno, pues ahí dejo las opiniones de Daniel Blancas. Yo también le recuerdo a Daniel Blancas que las opiniones muchas veces salen sobrando cuando las evidencias son lo que sustenta una investigación. Yo no tengo nada personal, ningún otro objetivo detrás de plantear esta situación, más que transformar México desde mi trinchera, más que contribuir con mis planteamientos sin máscaras en la mañanera, y que sea el presidente el que elija. Y creo que el presidente, ante el planteamiento que hace este servidor, hace un compromiso claro y contundente que bien le hace al servicio público en este gobierno. Aquí está lo que planteamos y aquí está lo que respondió el presidente. Buenos días, señor presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Ya que va a ser el vocero de los temas delicados y hablando de estos temas, quiero respetuosamente pedirle su reflexión
no hacia el pasado, sino en el presente y tal vez hacia el futuro, con el arresto del general Cienfuegos y con la detención de Genaro García Luna. ¿Qué piensa de los potenciales García Lunas y Cienfuegos en su gobierno, presidente? Se lo pregunto porque Anabel Hernández, una periodista que usted respeta, publicó en Aristegui Noticias el expediente secreto de Omar García Harfuch. Y es un tema que a nosotros nos ha interesado y la entrevisté. Y debido a que en ciertos sectores el nombre de García Harfuch se maneja como posible sustituto o sucesor cuando Alfonso Durazo se vaya a buscar ser gobernador de Sonora, yo le quiero mencionar sobre este caso y escuchar su reflexión. Anabel Hernández publica que Harfuch es un hombre de Luis Cárdenas Palomino y en cuyos exámenes de control de confianza mintió sobre sus compromisos con la delincuencia organizada. En diferentes ocasiones en el detector de mentiras a la pregunta ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada?, García Harfuch, quien es secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, registró reacciones significativas de falta de veracidad, según quedó asentado en los informes correspondientes. El 13 de enero de 2009, el 18 de mayo de 2011 y el 6 de octubre de 2011 quedó sembrada la duda de si el funcionario contestó con la verdad sobre sus vínculos con la delincuencia organizada. Al final, la Dirección General del Control de Confianza llegó a una conclusión. En la parte inferior derecha del reporte integral de evaluación puede leerse con letras mayúsculas la frase definitiva: Omar García Harfuch no cumple con el perfil. Señor presidente, Fox, Calderón, Peña Nieto dirán que no sabían, dirán que nunca leyeron lo que han escrito, lo que han señalado colegas que se dedican a la investigación periodística y han hablado sobre estos personajes, pero nosotros hemos advertido aquí de algunos tapones en la Fiscalía, tapones con nombre y apellido, algunos compadres, por ejemplo, de Luis Cárdenas Palomino, que siguen sin encontrarlo a pesar de que es buscado por las autoridades estadounidenses. ¿Qué piensa, presidente, de los potenciales Cienfuegos o García Lunas en el gobierno? Y sobre el caso de García Harfuch, ¿esto lo descalifica de ser tomado en cuenta como un posible sustituto de Alfonso Durazo? Y se lo comento porque la investigación ahí está, los documentos ahí están y no es cualquier investigación, señor presidente. Mira, nosotros tenemos mucho cuidado en la selección de los que nos ayudan para garantizar la paz y la tranquilidad en el país, porque es evidente, de dominio público, de que los encargados de la seguridad pública en los gobiernos anteriores no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y tenemos que tener mucho cuidado. Desde que me tocó elegir al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al secretario de Seguridad Pública, estuve pendiente de que se tratara de gente íntegra, sin vínculos con la delincuencia. Desde hace muchos años he venido planteando que es indispensable tener una frontera, una línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Y aquí incluyo a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco, porque se padecían de las dos en el gobierno. O sea, la delincuencia común pues ya está quedando de manifiesto, tenía protección. Por eso se hablaba de un narcoestado o de un narcogobierno.
pero también la delincuencia de cuello blanco, que no se mencionaba mucho, porque es una delincuencia fifí, tenía secuestrado al gobierno y saqueaban sin perder su respetabilidad. Nada más que por la mala costumbre de llamar delincuente o ratero solo al que se dedica a actividades ilícitas muy conocidas, no se le daba el mismo tratamiento a quienes hacían, por ejemplo, una operación en el gobierno o recibían un contrato y se quedaban con 100, 200 millones de dólares. Se llegó a decir de que el Chapo estaba entre, no me gusta decirle así, Guzmán lo era, ofrezco disculpa, estaba entre los hombres más ricos del mundo. Yo dije en su momento que no, que hablando en términos de béisbol, cuando mucho jugaba en AAA, pero no en grandes ligas. Los que estaban en grandes ligas no aparecían. O sea, no eran tratados de esa manera. Entonces, nosotros siempre hemos sostenido que debe de haber esta separación tajante. Incluso un distintivo del actual gobierno es separar el poder económico del poder político, que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las clases sociales, de todas las religiones, a libres pensadores, a todos los mexicanos, que ya no exista esta mezcolanza en donde el poder económico y el poder político se alimentan y se nutren mutuamente, que no exista eso, y lo estamos logrando. Entonces tenemos cuidado. Les puedo decir, ya lo he planteado, que al actual secretario de la Defensa no lo recomendó nadie, yo lo nombré porque hice una investigación y me presentaron en la Defensa el secretario Cienfuegos sus propuestas, como me la presentó también, como presentó también su propuesta el secretario de Marina, pero no fueron esas propuestas las que consideré. No estoy tampoco descalificando a nadie, sencillamente yo de manera independiente, libre, decidí quiénes iban a estar. Lo mismo en el caso de la Secretaría de Seguridad. Entonces vamos a seguir cuidando que pues no haya García Lunas, como tú dices, y que no se presenten casos bochornosos, vergonzosos, como los que estamos ahora padeciendo por la detención del secretario de la Defensa. Entonces vamos a cuidar eso, lo vamos a seguir cuidando. No quiero presumir, pero no somos iguales. ¿Ya tiene sucesor para Alfonso Durazo? ¿Ya lo tiene pensado? Todavía en eso estoy pensando, precisamente para que sea una gente íntegra, honesta, limpia, que nos garantice
lo que se ha logrado con Durazo, una muy buena coordinación del Gabinete de Seguridad, ¿sí? Y que sigamos adelante. Esto si Durazo decide irse, Sí se va. a lo mejor Sí se va. Lo convenzo de que me siga ayudando. Oiga. Bueno, pues ahí está el planteamiento sobre el tema Omar García Harfuch, la sucesión en la Secretaría de Seguridad Pública. El presidente termina ese primer planteamiento, esa primera reflexión con una broma en torno a que quiere convencer a Alfonso Durazo que se quede cuando ya todo el mundo lo hace compitiendo por el gobierno de Sonora. Déjeme le presento la otra parte, el segundo planteamiento más adelante, el planteamiento que le hicimos sobre Carlos Romero de Champs y un funcionario de Pemex que se vieron para comer en un restaurante en donde los cachó, literalmente los cachó infraganti Meme Yamel. Pero eso va a ser después de saludar a la doctora Leticia